Buenas tardes, doctor. Se lo recibe bien, doctor. Muchas gracias. Eliana Chalco, ¿cómo me recibe? Bien, doctor. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Hoy día avanzamos un tema del cuarto hito. Se refiere a fluidos humanos. Sin embargo, si alguien desea hacer alguna consulta, adelante, por favor. ¿Se percibe la imagen? Está abriendo, doctor. Ahora sí. Muy bien. Hablemos de fluidos humanos. Se refieren cuando la investigación de los hechos delictivos implica la percepción de la violencia, como en los casos de homicidios, estupro, violaciones, robos agravados, etc. En este caso, pues los fluidos humanos se convierten en evidencias importantísimas, es decir, adquieren un valor, pero en mi experiencia tiene un valor vinculante, referida a la posición del punto de descanso de la víctima y esta con el agente vulnerante, aplicando el principio de producción y el de uso, es decir, el de uso como la muestra o la información que nos da en la escena de qué agente vulnerante haya sido utilizado, y en relación a la lesión aplicamos el principio de producción, y ahí viene la percepción del equipo multidisciplinario, ya sea como investigadores especiales en química, forense, biología, etcétera, que le va a permitir hacer una apreciación de fluidos humanos, preferentemente la sangre, el semen, orín, sudor, saliva, etcétera. Como les decía, la investigación de delitos está implicada la violencia y estos son los fluidos humanos más importantes. En lo que respecta a nosotros, vamos a hablar preferentemente de sangre y semen. Les comento que es una especialidad que se la desarrolla en la escena porque la percepción de esta clase de evidencias y además la aplicación de los métodos, el método de registro del lugar del hecho y los otros de percepción o observación, de búsqueda, etcétera, en esa aplicación de los pasos técnicos nos permite entender que en la primera apreciación el caso es violento. Recurrimos al concepto de sangre que podemos entender. Ya el diccionario de la lengua española y cualquier libro de medicina legal sostiene que la sangre es un tejido constituido por células, líquidos y sustancias, pues se considera aquel vehículo principal de oxigenación y además del traslado de los elementos nutritivos necesarios que ayuden al funcionamiento y el trabajo fisiológico que necesita el cuerpo humano. Entre esta composición llamada célula o elemento tenemos tres: los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos tienen una función de transportar el oxígeno a todos los tejidos a través del dióxido de carbono. ¿Y qué cantidad se puede o se tiene? Pues existe una diferencia entre el género mujer y hombre. La mujer puede tener de 4.600.000 a 6 millones. Y se entiende por qué la mayor cantidad. En relación al hombre, pues tiene de 4.200.000 a 5.500.000. En relación a los glóbulos blancos, que son los responsables de la defensa del organismo, vamos a encontrar de los 5 millones hasta 11 millones. Y las plaquetas o trombocitos son aquellos que permiten la coagulación sanguínea en caso de un accidente
pues presenta de 150.000 a 450.000 unidades, es decir, mm cúbicos de sangre. En la imagen ustedes pueden percibir los rojos se llama glóbulos blancos, lo de color lila, si ustedes quieren, es blanco, y el amarillo es la plasma o suero. Es muy importante hacer la diferencia porque en esta parte desarrollamos nosotros los famosos patrones de manchas de sangre, es decir, en la percepción a través de la observación que hacemos de la escena vamos a encontrar varios patrones de manchas de sangre. Esta es una terminología actualizada, si ustedes quieren, a través de dos organizaciones. El FBI, que ha realizado una guía para toda Latinoamérica a partir de los años 90 del siglo XX, y en el siglo XXI, a partir de los años 2005 adelante, una asociación de especialistas en estudios de patrones de sangre, es decir, forenses, han emitido conceptos de aplicación uniforme o estándar. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que antes de las dos fechas, cada experto tenía una clasificación propia, una visión, y en los procesos penales a los cuales se asistía en su condición de perito o de investigador especial, pues cada uno emitía su propio criterio y además citaba la bibliografía pertinente. Esto ha generado debates, anulaciones, etc. Entonces, el FBI lo que hizo es, en aprobación y participación de varios países latinoamericanos, se consolidó la famosa guía de estudios de manchas o patrones de sangre. Y a esto viene la famosa agrupación IPTA, que es la de peritos, los mismos que han determinado una nomenclatura, si ustedes quieren, para Latinoamérica y el mundo. Y esta organización está integrada por los más calificados estudiosos en tema de estudio de patrones de sangre. De ahí viene el concepto de mancha, pues se la puede entender como toda modificación de color, toda suciedad o toda adición de una materia extraña, pero visible o no, en la superficie del cuerpo humano. También podemos encontrar una mancha sobre instrumentos o sobre un objeto cualquiera. Esta está determinada por el depósito de un producto líquido, blando y algunas veces sólido, de cuyo estudio se puede establecer relaciones de la participación de una persona o cosa en un hecho delictivo. Este concepto mancha es planteado por Gisbert Talaud, un famoso médico forense, quien tiene una colección y de uso y aplicación en el mundo. ¿Qué es una mancha de sangre? Por lo tanto, en materia forense y la criminalística la entiende como un vestigio importante y frecuente en crímenes violentos, que una vez halladas deberá ser cuidadosamente analizada en laboratorio forense bajo la orientación de sus elementos morfológicos, es decir, tomar en cuenta la altura, la dirección, la cantidad, el origen, la dimensión de la lesión y además características especiales del soporte en el cual se puede encontrar una mancha de sangre. Estos son los elementos morfológicos importantes que ambas instituciones han estandarizado desde la terminología o nomenclatura, si ustedes quieren, hasta la concepción de cada uno de ellos. Previo a entrar de manera detallada, descriptiva y además explicativa sobre los elementos morfológicos de los patrones de manchas de sangre, quien les habla considera de mucha importancia emitir algunos enunciados o consideraciones generales. La primera, las manchas de sangre
se van a constituir en una de las evidencias más frecuentes en la escena a consecuencia de la ocurrencia de un hecho violento. Por lo tanto, su importancia va a radicar en esa posibilidad de identificar al agresor, a la víctima y además poder establecer una posibilidad de reconstruir la evolución del hecho entre el agresor, la víctima y el escenario mismo. Es decir, la cadena de acontecimientos del hecho es posible ahora, en nuestro tiempo, reconstruir en base del estudio de patrones de sangre. La segunda consideración se refiere a que quien va a realizar y va a aplicar los puntos técnicos del método de registro del lugar del hecho, su función principal radica en evitar la contaminación, la alteración o la destrucción, si ustedes quieren, de las manchas o huellas de sangre que se puedan encontrar en determinados soportes, como ejemplo, ropas, telas, etc. Una tercera consideración está que cuando las manchas o huellas de sangre proceden de fuentes diferentes, pero se encuentran en el mismo escenario del hecho, se sugiere deban ser embaladas por separado y etiquetadas señalando el lugar preciso de donde fueron recogidas. Esto quiere decir que además la fijación fotográfica y topográfica o planimétrica deberá ser en uso de una señalética de identificación de manera clara y concreta. Seguidamente, las manchas de sangre frescas que pudiéramos encontrar en ropas, telas o tejidos, previo al embalaje deben ser puestas a secar, ya sea usando un secador portátil que está como parte del equipo del químico forense o, por el contrario, utilizar el medio ambiente en el cual pueda secarse para evitar que estas manchas pudieran entrar de manera más rápida en un proceso de putrefacción. Para secar, decíamos, las manchas frescas, se puede usar el medio ambiente natural o en su defecto, utilizar secadores portátiles. Una correcta investigación en la escena del crimen nos va a permitir establecer tres aspectos fundamentales para la investigación policial a cargo de los organismos y unidades que cumplen la función judicial y para de esta manera poder ser reconocidos dentro de la aplicación del procedimiento penal. ¿Cuáles son esos tres aspectos? El primero, el análisis cronológico de la teoría fáctica, es decir, del hecho mismo. Cuándo empezó y cuándo termina como hecho, cuándo empezó la etapa pre-hecho, cuándo continúa la post-hecho. Seguidamente, el segundo aspecto es referente a la posibilidad de la identificación del presunto autor a través del estudio de estos patrones de manchas de sangre. En concreto, como ustedes bien han visto, en la organización del laboratorio forense, pues la división de química forense, o en este caso el ADN, realiza estudios serológicos, etcétera, que nos ayudan a la identificación de la persona como un elemento de apoyo, incluso a las huellas dactilares. Y el tercer aspecto se refiere a que es posible la reconstrucción de la evolución del hecho, o llamada la cadena de acontecimientos, a través del estudio de estos patrones de manchas de sangre. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que por la distribución de las diferentes manchas podemos encontrar la mecánica de los hechos. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cuál es la posición del autor, del agresor en relación a la víctima? O además que
agente vulnerante ha utilizado en la agresión. Podemos hablar de la utilidad de las manchas de sangre, es decir, cómo se percibe desde la visión de la criminalística. Pues primero que ofrecen la posibilidad de la reconstrucción del mecanismo de los hechos. Segundo, tenemos la posibilidad de encontrar una mancha porque permanece de tiempo prolongado en los soportes, generalmente que ofrezcan mayor adherencia, como ser la piel, ropa, muebles de madera. Y tendremos lo contrario en soportes de poca adherencia como cristales, metales o superficies pulidas. Además, nos ayuda a ubicar la escena del crimen, es decir, relacionado a el agresor y a la víctima. Nos ayuda a determinar la cadena de acontecimientos, cómo ha evolucionado la comisión del crimen. Es importante esta utilidad porque nos ayuda a identificar el arma empleada como agente vulnerante, tomando en cuenta el principio de uso primordialmente. Todo esto nos puede ayudar a plantear algunas interrogantes de investigación, es decir, a partir de la percepción encontramos un problema. Un cuerpo de la víctima, patrones de mancha en exceso, si ustedes quieren, en la escena, y la primera interrogante que nos planteamos como investigadores especiales es ¿de dónde proviene la sangre? Es decir, aplicar el elemento morfológico llamado origen. Esa cantidad de sangre proviene de una vena o de una arteria, además vinculada a el lugar específico de las lesiones que pueda presentar la víctima. Entonces estamos hablando de dos tipos de origen. Uno de carácter biológico referente a la vena o la arteria y el otro de carácter de estudio de la lesión para establecer en qué lugares presenta lesiones el cuerpo a través de la percepción cuando se hace el examen externo del cuerpo de la víctima. La segunda interrogante. ¿Cuál es el agente vulnerante que ocasionó la lesión? ¿A consecuencia de qué se ha producido la lesión? ¿Es un arma blanca? ¿Es un arma de fuego? ¿Es un arma contundente? Etcétera, etcétera. Una tercera interrogante es ¿cuál es la dirección en la que se encontraba el victimario para luego establecer la dirección en la que fue herida la víctima? Entonces esto va vinculado a la cuarta. ¿Desde qué dirección fue herida la víctima en relación a cuál fue o era la posición de la víctima en relación al agresor? Una quinta interrogante, perdón. ¿Cuáles son las maniobras o movimientos que se realizaron después del derramamiento de sangre? Es decir, ¿cuáles fueron los movimientos que realizó la víctima antes de tomar el punto de descanso final en el cual va a ser encontrado por el equipo multidisciplinario? ¿O cuáles fueron los movimientos que realizó el agresor después de causar la lesión? Finalmente podremos plantearnos la sexta interrogante de cuántos son los participantes en la escena del hecho o posibles perpetradores. Como ven ustedes, al igual que un proceso de investigación común, se plantean las preguntas de investigación. Estas son las más principales. Podemos encontrar una variedad de acuerdo a la percepción que tengamos en el momento de aplicar los puntos técnicos de la metodología del registro del lugar del hecho. Entonces decíamos que entre las características morfológicas clásicas de la sangre está la altura, la dirección, la cantidad, la dimensión de lesiones y características de soporte, que son formas o figuras. Sin embargo,
las dos instituciones que habíamos citado, el FBI y el IPSA, son instituciones que utilizan estos elementos morfológicos para realizar un estudio, ya sea en la escena del hecho o en laboratorio forense. Vamos a ir hablando de la altura. Ya Montiel en los años 93 presenta varias obras desde el 70 y el 93 es la última edición del libro que presenta en 4 tomos y que todavía se sigue utilizando para hacer apreciaciones de carácter técnico. Y entre estas está la altura. Y estos dibujos que plantea Montiel, aunque ustedes no crean, en el siglo XXI sigue siendo una guía que orienta a muchos investigadores especiales. ¿Qué quiere decir? Que para una determinada altura, esto es lo que plantea Montiel, podemos encontrar características de la figura de la huella o de la mancha de sangre. Entonces, a una altura de 2 centímetros, generalmente vamos a encontrar un círculo completo con bordes netos, y a mayor altura, a partir de los 5 centímetros, veremos cómo se va extendiendo esta figura de tal manera que a partir de los 10 centímetros vamos a encontrar bordes ligeramente festonados o como actualmente se llama espinas. El borde festonado se ha utilizado y se sigue utilizando este término, si ustedes quieren, pero hay algunos como el FBI y la Asociación de Expertos o Peritos llama espinas. Sin embargo, pues para nosotros podemos utilizar ambos términos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los 15 centímetros hacia arriba hasta encontrar el metro vamos a encontrar una variedad de bordes espinados con salpicaduras o con bordes con espinas. Esto nos ayuda, como ven ustedes en la imagen, fíjense cómo va cambiando. Esto es una ayuda a la investigación. Si nosotros encontráramos este tipo de manchas de sangre, lo que tendríamos que hacer es verificar la altura, pero tenemos la orientación ya del planteamiento de este Montiel, de que vamos a encontrar una determinada figura a una altura aproximada. El ejemplo, a 40 centímetros tendremos una mancha de sangre estática, ojo, además que nos da la información de que el cuerpo no estaba en movimiento, sino estático, de tal manera que esta mancha va a presentar bordes festonados o dentados con una variedad de espinas alrededor, o también llamadas salpicaduras. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues realizar pruebas, ojo, a esta altura para ver si podemos encontrar en el mismo soporte el mismo tipo de figura. Esto es lo importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez realizada la actividad en el lugar del hecho y haber procedido y aplicado los pasos técnicos, se tiene que hacer estudios comprobativos o, en este caso, de carácter experimental a cargo de quienes son responsables del laboratorio forense, junto a veces con el investigador especial, de tal manera que el resultado sea producto de un trabajo coordinado. Un segundo elemento morfológico es la dirección. De la misma manera, Montiel nos ha enseñado que podemos encontrar una variedad de formas, pero que nos ayuda cuando son ovales o alargadas, es decir, que la persona se movía de la derecha a la izquierda o del sur al norte o del oeste al oeste o a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar una mancha con un cuerpo mayor y luego una pequeña cola que nos
orienta al lado en el cual está yendo la persona. El depósito mayor significa, en este caso, vamos a hacer de cuenta que la parte de arriba está al norte y la cola al sur. Entonces, la persona del norte al sur se estaba dirigiendo. Esa es su dirección. Y se sostiene que cuando encontramos ovales o alargadas, estamos hablando de que la persona estaba en el estado de movimiento. Pues a cada una de estas encontraremos un grado de inclinación. A partir de los 50, 45, 60 y 90 grados de inclinación, de acuerdo a la figura que podamos encontrar, además el largo de la mancha, si ustedes quieren, nos va a ayudar a sacar el ángulo pertinente. En este caso podemos ver, por ejemplo, cómo se presentan figuras con estrías a diferentes lados. Es decir, en este caso, la mancha mayor está hablando del sur hacia el norte y los festonados son la dirección que nos permite la figura amarilla. Quiere decir que la persona se ha movido del sur al norte. En la figura inferior del inciso C nos permite entender que el origen de la lesión y además el origen de la sangre biológicamente es una arteria. Hay mayor cantidad de sangre, por lo tanto la persona está en movimiento, en este caso la víctima. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? En este ejemplo, Santos Lobatón es uno de los más prestigiosos en Latinoamérica, es un policía peruano, arequipeño, el mismo que su especialidad es biología, es biólogo, y él ha planteado algunas obras que son las únicas en Latinoamérica que han sido incluso traducidas del inglés, el francés, etcétera. Y a partir del 2016 hasta el 2021 ha presentado una variedad de producción intelectual referente al estudio de patrones de manchas de sangre. En el ejemplo, él presenta, por ejemplo, cómo la parte agresora, en este caso la dama, golpea con un atizador en la cabeza a un posible atracador, de tal manera que la sangre va a ser dirigida o va a salpicar, si ustedes quieren, en tres posibles direcciones: hacia adelante, hacia atrás y hacia el costado. Cuando hablamos de cantidad, está vinculada también al origen en la concepción antigua, y en la clásica tiene la misma relación, pero les he dicho vinculado a la apreciación biológica y a la apreciación de la clase de lesión. Entonces, esta cantidad está vinculada estrictamente, si es desde la percepción biológica, tendríamos que entender que la lesión es de una arteria cuando la cantidad es mayor, o en su defecto la sangre proviene de venas en cantidad menor. Y sin embargo, está vinculada en la concepción actual con el origen de la lesión. Es decir, qué órgano ha sido lesionado para tener mayor cantidad en la escena del hecho. Esto es muy importante establecer, por eso en el examen externo del cuerpo de la víctima podemos determinar el origen de la lesión. Y va vinculado además a la dimensión de la lesión con el tema de la velocidad que pudiera tener la sangre en el momento de depositarse en determinados soportes. Cuando hablamos de la dimensión de la lesión, es esa apreciación de gravedad mayor, media o baja gravedad al percibir una lesión, la misma que va a ser comprobada a cargo del médico forense, ya sea en la atención de la víctima o en su defecto en la autopsia. Sin embargo,
la dimensión de la lesión nos permite hacer una apreciación en el examen externo que se realiza en el lugar del hecho sobre la posibilidad del compromiso de ciertos órganos, además de acuerdo a la nomenclatura médico-legal que se aplica. Es decir, si hablamos del tórax, tendremos que encontrar si es términos superior, medio, inferior, abdomen de la misma manera, o en su caso el tema de la espalda, etcétera. Es decir, tratar de ubicar y aplicar la nomenclatura médico-legal para establecer el compromiso o la lesión de ciertos órganos. Todo esto es comprobado, verificado y además sustentado por un proceso de revisión médica en su caso, o si la persona ha fallecido, la aplicación de la autopsia como un medio auxiliar del proceso de investigación. Cuando nos referimos a la velocidad, debemos entender que hablamos de velocidad alta, media y baja, pero esta se refiere a va vinculada a la cantidad de sangre. ¿Qué quiere decir? Que por la fuerza de gravedad, la mancha de sangre es atraída hacia el centro de la Tierra a cargo de una determinada velocidad. Esta va a ser además depositada, si ustedes quieren, en el soporte. Entonces, la fuerza de gravedad es el elemento principal que nos determina la velocidad a la cual, desde el lugar de la lesión, ha caído hacia el centro de la Tierra, en este caso a un determinado soporte. Puede ser piso, muebles, etc. Y cuando hablamos de la característica del soporte, debemos entender aquellas que si son de origen animal, de origen vegetal, etcétera, y además las características propias de adherencia de alta y de baja adherencia. Todos estos elementos debemos tomar en cuenta en el proceso de investigación que hacemos en la escena del hecho. Así, por ejemplo, en la imagen hemos puesto un soporte poroso, es decir, cómo la adherencia va a ser un elemento principal en este soporte. Es decir, hay mayor adherencia de las manchas de sangre porque estas van a subsumir, si ustedes quieren, el elemento sangre. Y encontramos un soporte liso como cristal, metal, etcétera, que no se desvirtúa, si ustedes quieren, no pierde la figura original en este caso, de la mancha por goteo, por ejemplo. En ambos es el mismo tipo de mancha de sangre. En un soporte liso se mantiene la figura y en un soporte áspero se produce una especie de rebote de la mancha original, la cual va a generar espinas o festones, como ven ustedes en el lado derecho de la imagen. ¿Alguna pregunta, por favor? En la presente imagen les muestro cómo se va haciendo un estudio sobre la altura del goteo de una mancha de sangre en una superficie lisa, es decir, en un soporte de losa, cerámica, etcétera, de 5 hasta 2 metros. Esta es la imagen que ustedes deberán tomar en cuenta para su práctica en la actividad pertinente en el hito 4, porque ustedes tienen que hacer este trabajo a diferentes medidas, preferentemente 5, 15, 30, 50, 1 metro y 2 metros. De tal manera que ustedes puedan encontrar figuras en 2 o 3 tipos de soporte. Es decir, en un soporte liso, en un soporte poroso, de tal manera que puedan aprender qué tipo de figura encuentran a esta determinada altura. De la misma forma, en un soporte cartulina, es decir, papel, tiene la adherencia mayor, el goteo a la misma altura, y como ven ustedes, vamos a encontrar las diferencias del primero.
El primero tiene una figura completamente perceptible, mientras que en la otra va cambiando la figura. Si bien no vamos a encontrar festones o espinas, pero va a haber un cambio de la figura principal. Es decir, que a mayor adherencia, ojo, mayor deformación. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, podemos entrar a la conceptualización de qué se entiende ahora por un patrón de mancha de sangre. Les decía, las dos agrupaciones y además en un libro de reciente edición, Lobatón sostiene que patrón de mancha de sangre no es otra cosa que una agrupación o distribución de manchas de sangre que indican a través de su forma regular o repetitiva, estas sean con un orden de arreglo o no, el modo por el cual la sangre fue depositada en un determinado soporte. Y acá viene la participación de la clase de soporte, que es muy importante percibir. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor, se lo escucha. ¿Me escucha, doctor? Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Algo que me ayude a continuar, a ver. Vamos a tener que preguntar. A ver, Doctor, adelante, Germán. yo tengo una pregunta sobre la señalética. Si digamos en la escena del hecho hay justamente una mancha de sangre en un pantalón, el pantalón ya, ya podría ser ya tendría que ser un indicio con una señalética, ¿verdad? Pero si la Sí. sangre está en el pantalón, la señalética se lo hace por separado, es decir, en la mancha de sangre se pone una señalética y aparte una en el pantalón o solamente en el pantalón. Bueno, tu pregunta muy interesante. En el sistema antiguo teníamos que poner mancha por mancha. Entonces, habían 70 manchas, sean estas de goteo o salpicaduras, etcétera, era muy complicado. En cambio, ahora la visión es mucho más ordenada, se habla de patrones. Entonces, puedes codificar con una letra o un número una determinada cantidad que veas como patrón 1, patrón 2, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, si encontraras manchas de sangre en el soporte piso y a la vez manchas de sangre en el pantalón, en este caso son dos puntos diferentes que necesitan ser codificados con la señalética de identificación. En el supuesto que hubieras utilizado la señalética numeral para todas las evidencias, incluido el cuerpo de la víctima, entonces ahí tendrás que continuar la numeración del cuerpo. Si el cuerpo está con el número 8, la mancha que está ubicada en el pantalón será el número 9. Ahora, si has utilizado un sistema mixto, es decir, evidencias en la escena numeral, pero el cuerpo de la víctima, utilizas una señalética de identificación alfabética. Generalmente el cuerpo a veces se usa la A mayúscula, de un cuerpo si es 2, B, C, etc. En ese caso, también tienes la particularidad para mostrar en un proceso del juicio oral, en un proceso penal, demostrar que el cuerpo ha sido identificado con la letra A y la mancha de sangre que está en el pantalón tiene una vinculación identificada con el alfabeto minúscula A, A1, A2, A3, etc., que se refiere a todo lo encontrado en el cuerpo de la persona. En otras palabras, estamos aplicando una variedad, si ustedes quieren, de un orden sistemático, además ordenado, que nos ayuda a mostrar cómo se trabaja en la escena del hecho. Germán, no sé si estás satisfecho con la respuesta. Sí, doctor, gracias, está claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Bueno, vamos a continuar un poco más avanzando sobre patrones. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor, se ve. Gracias. Bueno. Lo que se hace en la escena es análisis de los patrones de manchas de sangre, que no es otra cosa que el estudio que tiene por objeto establecer la dinámica del derramamiento de la sangre, es decir, a través de las lesiones ocasionadas va a generarse un derramamiento, si ustedes quieren, alrededor del cuerpo de la víctima o desde el momento en que ha recibido el primer golpe, ojo, de tal manera que se distribuye, pero alrededor del cuerpo de la víctima. Y cuando ocurre esto, nos permite hacer apreciaciones, es decir, la elaboración de hipótesis de investigación, hipótesis investigativas, como por ejemplo, de tratar de determinar si el elemento agresor es un arma de fuego, por lo tanto tendríamos que encontrar como producción un impacto de proyectil en el cuerpo de la víctima. O si el arma utilizada es un arma contundente, tendremos que encontrar en el cuerpo de la víctima y alrededor, si ustedes quieren, lesiones de carácter contundente. O en su defecto, si es un arma blanca, vamos a encontrar una variedad de manchas, es decir, la dinámica del derramamiento puede ser mayor en relación a las dos armas utilizadas. En relación al arma de fuego, el impacto que va a generar en el cuerpo de la víctima a partir de la cavidad permanente llamada orificio de salida, de entrada y orificio de salida, alrededor de estos dos vamos a percibir manchas de sangre en menor cantidad que un arma blanca. Si fuera un arma contundente, de la misma manera, tal como han visto ustedes en la imagen anterior, pues podríamos encontrar en tres posibles direcciones: hacia adelante, hacia atrás o a los lados laterales. Mientras que cuando se utiliza un arma blanca como agente vulnerante, la dinámica del derramamiento es de manera, ¿cómo decirle?, caótica, desuniforme, no es ordenada. Es de acuerdo a las maniobras que ha utilizado el atacante, es decir, maniobras de ataque relacionadas con las maniobras de defensa de la víctima. Pero esta dinámica del derramamiento nos permite tener una visión más centrada, es decir, que si encontramos patrones de sangre en menor cantidad, quiere decir que el agente vulnerante va a ser un arma de fuego o un arma contundente. Mientras que encontramos en mayor cantidad, aparte de las maniobras de defensa, vamos a entender que el agente vulnerante es un arma blanca. Y es así que en base de ello se puede establecer la secuencia de estos eventos, es decir, la dinámica o la cadena del acontecimiento que se ha desarrollado entre el agresor y la víctima, de tal manera que esta información nos ayude a esclarecer esta evolución desde el ataque hasta el punto de descanso de la víctima. McDonald es uno de los reconocidos investigadores y pioneros del estudio de patrones de sangre. Él ya en la década del 90 de los años 20 del siglo XX ya planteaba esta forma de poder determinar la evolución de un hecho. Y para él, pues no es otra cosa que la examinación de las formas o patrones y localizaciones y la distribución de manchas de sangre. Es decir, que tiene tres elementos principales de análisis. Primero, nos ayuda a
determinar, a identificar, si ustedes quieren, y después a describir las formas o patrones de manchas de sangre. Segundo, ¿dónde están ubicadas estas manchas de sangre? Y tercero, ¿cómo han sido distribuidas en la escena del hecho? Estos tres elementos de análisis nos va a ayudar a entender cómo ha sido la cadena de acontecimientos que han dado lugar a su origen en la escena del hecho. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Bueno, vamos a quedar acá si no hay preguntas y la clase siguiente vamos a avanzar sobre estudio de patrones de manchas de sangre. Lo que quiero es que ustedes vayan acomodando, adecuando la famosa teoría a el trabajo que se realiza sobre su caso en las actividades propuestas para el hito 4. Si no hay preguntas, por favor, regístrense en el chat con su nombre completo y la sede, por favor. Vamos registrándonos. Faltan todavía. Referente al trabajo de las actividades del hito 3, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que pudiera o tener algún obstáculo para realizar adelante? Muy bien, ¿todos han registrado? Adelante. Doctor, no sé si después yo le puedo hacer una pregunta sobre una actividad, sobre, bueno, es un tema de grupo que quería conversarlo con usted de forma privada, por favor. Oh, caracho. Bueno, esperemos a que todos se retiren, pues, entonces. ¿Algún otro grupo que quiera hacer la consulta? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles. Se queda el grupo de Germán, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. De ese grupo solamente está Germán y Melina. Julio Sí. César Melgar, ¿puede abandonar la plataforma, por favor? Julio César Melgar. Ahora sí, pueden prender cámara si quieren. Adelante con su duda. Doctor, la actividad sobre las huellas dactilares, palmares y plantares, bueno, quedamos con mi grupo que íbamos a hacerlo un día viernes. Sin embargo, cuando llegó el día viernes, cambiaron a última hora, cambiaron a última hora todo y decidieron cambiarlo para el día, bueno, quedamos para el fin de semana. Llegó el sábado y cambiaron para el día domingo. Luego llegó el día domingo y también cambiaron el día porque me dijeron que no podían y no sé qué. Entonces, por ese motivo, para que no nos atrasemos, yo decidí hacer el trabajo solo. Ahora, no sé si ellas, bueno, en este caso Pamela y Mónica, no sé si hicieron la actividad porque por nuestro grupo habían comentado que iban a hacerlo en la casa de Mónica, pero obviamente la casa de Mónica no es el lugar del hecho de nuestro caso. Así que yo lo hice, como le digo, doctor, por separado. Yo hice la actividad
de nuestro caso en mi casa, porque ahí es el lugar del hecho. Lo hice, pero lo hice solo y puse eso en la carátula, doctor. No importa la verdad. Ya, entonces, graba. Ya. Esos son problemas internos, sin embargo, me gustaría que primero dialoguen entre ustedes y si Mónica y compañía se separan del grupo, pues bienvenido también, ¿no es cierto? Entonces, pero me gustaría que ustedes lleguen a una solución, a un arreglo. Este es el problema cuando a veces no participan todos en la misma intensidad. Y quisiera primero que ustedes se comuniquen. De todas maneras, yo voy a mandar un mensaje a Mónica para hablar con ella. Sí, doctor, solamente era esa actividad porque esta última sobre las huellas de neumático hicimos en grupo. El problema Ya. en ese entonces fue que quedamos en una fecha, pero ellas no pudieron venir a esa fecha. Luego lo cambiamos para el siguiente día y tampoco pudieron. Entonces, para no perjudicarnos, yo lo hice en mi casa y ellas Ya. decidieron hacerlo, creo que en la casa de Mónica. Ya, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El responsable del grupo tiene la posibilidad de informar el desarrollo y la participación de sus miembros. Entonces, tú me estás informando en este sentido y la valoración de esa actividad va a ser diferente en relación a otros dos. No sé qué opinión tiene Melina. Doctor, buenas tardes. El problema es que tiene razón Germán con el tema de las fechas. Mis compañeras tuvieron percances y todo ese lío, pero mi situación es diferente, doctor. Yo no me encuentro en Cochabamba y yo a mis compañeros les ayuda eh, con lo del Word y todo eso. Y ahora ese día que ellos tenían que reunirse no pudieron y Mónica me dijo, entonces hagamos las tres para ese trabajo y entre las tres nos íbamos a dividir. Ya tenemos divididos los trabajos y solamente nos faltaba unir para presentar a plataforma. Bueno, entonces hagamos una cosa. Esa actividad Germán Pardo la presenta solo y ustedes, Melina, Mónica y compañía, presentan las tres la actividad pertinente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Listo. doctor, está bien. Ya, perfecto. Y esto tiene una valoración diferente en este sentido, ¿no? No se preocupe. ¿Alguna otra cosa más? No, doctor, gracias más bien. Muy bien, listo. Nos vemos el día miércoles. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor.